lo que es la diabetes. Ustedes saben que la diabetes es una incapacidad para regular los niveles de glucosa plasmática, y estos son los valores que nosotros usamos para el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico bioquímico. Lo hacemos con la glucemia en ayunas, con 2 o más valores de glucemia en ayunas arriba de 126, eso me da diagnóstico de diabetes. Y después tengo otras 2 circunstancias clínicas, que son la glucemia alterada en ayunas, que es entre 100 y 125, y la tolerancia alterada a la glucosa, que es la glucemia aumentada a las 2 horas, ¿sí? Entre 140 y 199. Si es arriba de 200, ya estamos hablando también de diagnóstico de diabetes, ¿sí? Sumado a los síntomas cardinales, que son polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. O sea que tenemos 2 circunstancias clínicas que se llamaban prediabetes, que es la tolerancia alterada a la glucosa y la glucemia alterada en ayunas, ¿sí? Y después tenemos, sí, el diagnóstico de diabetes. La que sigue. Esto es cuando se hace rastreo de diabetes, ¿sí? Está indicado en pacientes mayores de 45 años, todos. Tenemos que hacer una glucemia en ayunas. Y después, en pacientes que ya tengan, independientemente de la edad, intolerancia a la glucosa o glucemia en ayunas alterada, que es lo que decíamos, estas 2 entidades de prediabetes, antecedente de enfermedad cardiovascular, antecedentes de diabetes gestacional o recién nacidos grandotes de más de 4,5 kilos, o adultos con algún otro factor de riesgo como hipertensión y dislipemia. En estos casos tenemos que hacer screening de diabetes previamente, ¿sí? Porque ustedes saben que esto de prediabetes muchas veces pasa en forma silente, no nos damos cuenta, pasan los años y aparece la diabetes, ¿sí? Entonces, por eso, la idea es tratar de pesquisarla antes. La que sigue. Bien, en cuanto a epidemiología, acá lo que dice es que sobre todo 1 de cada 10 adultos estábamos esperando en el año 2040 que tuviera diagnóstico de diabetes. Y la verdad es que este pronóstico, por la epidemia de obesidad y la epidemia de sedentarismo, se ha adelantado bastante. A punto tal, la que sigue, sí, que tenemos en la tercera encuesta nacional de factores de riesgo, en el 2013 tenemos este 9,8%, ese 10% que teníamos miedo que pasara en el 2040, y la que sigue, esta es la 4ª encuesta nacional de factores de riesgo del 2018 y ya tenemos un 12,7% de pacientes diabéticos. La que sigue. Si vamos a los datos locales, este es un estudio que se llama Dime Mar del Plata, que empezó en el año 2015 para ver la prevalencia de diabetes en Batán y en Mar del Plata, y lo que se vio, desgraciadamente, es que la prevalencia por autorreporte es del 21,9% de diabetes. O sea que ese miedo que teníamos nosotros del 10% de diabéticos para el 2040, ahora estamos en el 2021 con un 21,9% de diabéticos en nuestra zona. Viendo que es por autorreporte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es este número? ¿Cómo lo tenemos que considerar? ¿Qué pasa si es autorreporte? Y que puede haber un montón más que ni lo saben. Exacto, puede haber un montón más. Estos son los que te dicen que saben que tienen diabetes, pero probablemente haya un montón sin diagnosticar, con lo cual puede ser un porcentaje bastante más grande. Estamos hablando del 21,9% en Mar del Plata y la zona. La que sigue. Acá vemos los factores de riesgo, esto va de la mano con el aumento de peso y con la obesidad, ¿sí? Estos datos quedan viejitos, esto de 1 cada 10 personas y 1 cada 3 personas con sobrepeso, ya lo vamos a ver en el taller de obesidad, pero tenemos mucha más cantidad de pacientes obesos. Y lo que quiero que vean en la figurita de al lado es el tema del tejido adiposo. Cuando aumenta el tejido adiposo, cuando aumenta el peso a expensas de tejido adiposo,
Este genera un montón de adipocinas, de ácidos grasos libres, inflamación, radicales libres del oxígeno, y eso lo que produce es resistencia a la insulina. Entonces, en un primer momento, el paciente va a tener buena secreción de insulina y va a aclarar bien la sobrecarga de glucosa, pero cuando empieza a haber resistencia a la insulina, va a necesitar mucha más insulina para aclarar esa glucosa. Esa sobreexigencia del islote va a hacer que en un primer momento haya hipertrofia de la célula y que tenga que elaborar esa célula mucho más, y finalmente en una tercera etapa va a haber muerte celular, fracaso de las células beta, y ahí aparece la diabetes, ¿sí? Es esto que nosotros vemos históricamente en el diabético tipo 2, que se sobreexige ese páncreas, se sobreexige y finalmente termina requiriendo insulina. Un paciente que no estaba bien con hipoglucemia antes orales, finalmente fracasa ese páncreas y la insulina hay que dársela en forma exógena, ¿sí? La que sigue. Pasemos, si no nos llegamos. Pasamos también. Bien, acá quiero que vean cómo es la secreción de insulina normal versus la secreción en el paciente diabético. Fíjense que el normal tiene, después de la sobrecarga de carbohidratos, tiene un piquito bien precoz y después tiene otra lomita más baja. Y fíjense, el diabético tipo 1 no tiene ese pico precoz de la secreción de insulina y tiene un pico retardado de insulina y mucho más bajito. Y la de abajo, que es la roja, la diabetes tipo 1, es bien chatita, o sea, ese paciente ya no tiene insulina. Acuérdense que el diabético tipo 1 no tiene insulina, ningún tipo de red. ¿Seguimos? Bien, quiero que vean, esto acá como ven, en abscisas tenemos tiempo y en ordenada tenemos concentración de insulina. Esto es después de una sobrecarga de glucosa oral. O sea, yo le doy glucosa por boca, que es lo que pasa fisiológicamente cuando uno come. Fíjense, la liñita azul es cuando yo le doy dosis oral de glucosa, el pico que hace de insulina en el paciente, en la persona sana, ¿sí? Hace un pico enorme de secreción de insulina. Y cuando yo le doy perfusión endovenosa de insulina, esa mesetita es más chatita, ¿sí? O sea que fíjense, ¿qué pasa con la insulina? ¿Aumenta su secreción con qué vía de administración de glucosa? ¿Con la vía oral? Con la vía oral, exacto, tiene un pico mucho más grande. Y ahora vamos a ver por qué, porque hay mediadores que se liberan en el intestino que estimulan la secreción de insulina. Mientras que cuando es endovenosa es bien chatita la secreción de insulina. Ahora, si ustedes ven al lado pacientes con diabetes tipo 2, fíjense que no tienen ese efecto de pico de insulina frente a la sobrecarga oral. Esto se llama efecto incretina, este aumento de insulina después de la sobrecarga oral. ¿Por qué? Porque son incretinas las que los generan, ¿sí? Ahora después en realidad lo vamos a ver en el seminario que viene, cuando veamos incretina, ¿sí? La que sigue. Complicaciones agudas, si les parece, lo salteamos, yo porque quiero llegar a la parte farmacológica. Esto básicamente son dos cuadros clínicos, la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar, ¿sí? Esto no sé si lo vieron en clínica o en medicina interna. No, profe, todavía no lo vimos. No lo vieron. Lo Bueno, leímos, pero no lo vimos en la clase. ok. Básicamente, estas complicaciones agudas en el paciente diabético son cuando la glucemia es más de 250, ¿sí? Frente a distintas cuestiones. Infarto, sepsis, traumatismo, se le terminó la insulina, se le acabó la insulina, se le venció la insulina, ACV, no cumplir el tratamiento, todas esas cosas, deshidratación, hace que aumente la glucemia. En el caso de diabetes tipo 2, todavía yo tengo un poquito de insulina, ¿no? Distinto al diabético tipo 1, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía la insulina a nivel de los cuerpos cetónicos? Que lo dijimos al principio. ¿Qué hace con la cetosis la insulina?
Degrada los ácidos grasos. ¿Cómo, perdón? La lipólisis, ¿no? ¿Y qué hace con la cetogénesis la insulina? Por la beta oxidación de los ácidos grasos se liberan Claro, los cuerpos cetónicos, ¿no? claro, pero la insulina lo que hace es inhibir la cetogénesis, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un poquito de insulina, no llego a la cetoacidosis. Sí hace el síndrome hiperosmolar, ¿sí? En cambio, en el diabético tipo 1, que no tiene absolutamente nada de insulina, que no tengo ninguna inhibición de la cetogénesis y eso hace aumento de cuerpos cetónicos, ¿sí? Esto es, los cuerpos cetónicos son el ácido acético, la acetona y el ácido beta-butírico. Esas tres cosas te hacen la cetoacidosis diabética. Y el otro cuadro es el síndrome hiperosmolar, que se acompaña de deshidratación, de trastornos hidroelectrolíticos. Eso en cuanto a complicaciones agudas. ¿La que sigue? Complicaciones crónicas ya las conocen, ¿sí? Tenemos básicamente dos tipos, macroangiopatía y microangiopatía, ¿sí? Macroangiopatía, vasos grandes, estamos hablando de ACV, de infarto, ¿sí? De enfermedad arterial periférica. Microangiopatía, ya estamos hablando de retinopatía diabética, de nefropatía diabética, ¿sí? Del pie diabético, que es una mezcla de microangiopatía y macroangiopatía, ¿está bien? Porque altera ambos vasitos. La que sigue. Bien, vamos entonces a ver los objetivos de tratamiento. El Manu, profe ¿querías tiene el decir algo? micrófono prendido, me parece. En cuanto a objetivos de tratamiento, tenemos esto que figura acá: controlar factores de riesgo, prevenir descompensaciones, evitar las macrovasculares y las microvasculares y reducir la mortalidad. Ahora vamos a ver qué objetivos en el laboratorio buscamos y sobre todo nos vamos a referir a la hemoglobina glicosilada. La que sigue. Bien, esto es evidencia, ¿sí? Tenemos desde el año 77 hasta parte un montón de estudios para ver cuál es la evidencia en cuanto a los tratamientos farmacológicos. El UCAPDS fue un estudio grande, re grande, de muchos años de seguimiento, donde a los pacientes se los dividió en dos grupos, tratamiento intensivo versus tratamiento convencional, y se los siguió en el tiempo. En este UCAPDS lo que se vio fue que la metformina disminuía mortalidad y disminuía eventos cardiovasculares mayores. Este es el estudio por el cual usamos la metformina en pacientes diabéticos como primera herramienta terapéutica, ¿sí? El UCAPDS teníamos el 33 y el 34 incluyó pacientes obesos y en estos pacientes se vio este beneficio en el peso y beneficio en la enfermedad cardiovascular, en eventos cardiovasculares mayores. El DCCT fue otro estudio que en realidad fue en diabéticos tipo 1. Después tenemos el VAD, que no tuvo ningún resultado significativo. El ACCORD es otro estudio importante porque es que también comparó el tratamiento intensivo versus el tratamiento convencional y se vio que el tratamiento intensivo, cuando yo quería llevar a pacientes con la hemoglobina glicosilada muy, muy bajita, se vio que aumentaba la mortalidad en ese grupo de pacientes. Entonces, aumentó de mortalidad cardiovascular en el grupo intensivo, ¿sí? Cuando llevaba, ¿cuánto? A menos de 6 de glicosilada, a menos de 6 la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Por esa razón este estudio se interrumpió y ahí empezamos a ver que el bajar tanto la hemoglobina glicosilada no era bueno para los pacientes, sobre todo para los pacientes con mayor tiempo de diabetes y con antecedentes de enfermedad vascular. Ese fue el ACCORD. Y después vino el ADVANCE, que también comparó el tratamiento intensivo con tratamiento convencional y lo que vio que se vio una disminución de nefropatía, o sea, de microalbuminuria,
en los pacientes tratados con sulfodrogas, ¿sí? Entonces, es toda esta historia de los ensayos clínicos que ustedes ven acá en esta línea, lo que nos hace plantearnos es qué pasa con el enfoque glucocéntrico. O sea, ¿estaba bueno bajar la glicosilada, bajarla? ¿O tengo que relativizar esto del enfoque glucocéntrico y, según el paciente, buscar el objetivo de enfoque glucocéntrico? Porque muchas veces la glicosilada muy bajita y las hipoglucemias van de la mano de aumento de mortalidad cardiovascular. O sea que no es que para todo el mundo tiene que ser 7 o menos de 7 como objetivo terapéutico la hemoglobina glicosilada. ¿Se entiende? ¿Saben ustedes lo que es la hemoglobina glicosilada? Sí, es como una fracción de la hemoglobina que queda unida a porciones de glucosa y que entonces te hace dar cuenta de cuánto tiempo, porque esa sí dura como 3 meses eso. Entonces te habla como de los niveles durante el tiempo que ha tenido de glucosa, no solamente la glucemia puntual que le hayan tomado. Claro, es una memoria, la glucosa lo que hace es glicosilar proteínas, entre ellas la hemoglobina, y es una especie de memoria metabólica de cómo estuvo el control de ese paciente en los últimos 90 días, ¿sí? Son 3 meses. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque las guías, ahora lo vamos a ver, la que sigue sin... Bien, las guías lo que nos dicen es, ven los objetivos menos de 6,5, menos de 7, menos de 7, 6,5 a 7, 7 a 8. Te ponen mucho el punto de corte en 7, ¿sí? Pero como vemos en el ACORD, por ejemplo, el ir 7 o 6 o menos de 6 te aumento de mortalidad. Con lo cual hay que relativizar esto del enfoque glucocéntrico en el paciente diabético. ¿La que sigue? Esto resume la evidencia, chicos, que es lo que decíamos recién. Tenemos el UKPS 33, que lo que vio fue una disminución de retinopatía con sulfodrogas del 25%, el 34, que se vio disminución de infarto y de ACV, esto que decíamos, eventos cardiovasculares mayores con metformina, el ACORD, que hubo aumento de mortalidad cardiovascular y por eso se suspendió, y el ADVANCE, que se vio disminución de nefropatía, disminución de microalbuminuria con sulfodrogas. Y esto es lo que nosotros, con esta evidencia, nosotros nos manejamos para el tratamiento inicial. La que sigue. Esto es para que vean, esto acá lo que ve son proporción de pacientes con hipoglucemia, y fíjense que en el UKPDS, en el control intensivo, hubo mucha más hipoglucemia, que es la barra azul, mucha más hipoglucemia que en el control estándar, y en el ADVANCE también hubo más hipoglucemia en el control intensivo que en el control estándar, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Control intensivo sería bajar la glucosa lo más que se puede? ¿O es dar muchos El control fármacos? intensivo depende del estudio, pero en el UKPDS era pacientes que no andaban con dieta, entonces se les ponía una sulfodroga, y cuando no andaban con sulfodroga se les ponía insulina, ¿sí? Ese es el intensivo del UKPDS, ¿sí? Bien. Y en el ADVANCE era distinto. Si no mejoraba la enfermedad con dieta y qué sé yo, se agregaba glicacida, después metformina, después glitazonas, y el intensivo era el agregado de insulina. Perdón, ¿se escucha si hablas acá? ¿Cómo? Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Con lo que vos decís, Lucio, sí. En todos los estudios estos, básicamente lo que hacen es comparar dos grupos. A uno se le baja la glucemia digamos, a un valor predeterminado, por ejemplo, por debajo de 140. En el UKPDS fue bajarlo a menos de 140. Y el otro se le deja flotar un poquito más. Ponerle 30 o 60 miligramos mínimamente de glucemia por encima, o sea, 1 o 2 puntos de hemoglobina glicosilada. O sea, lo que comparás es un grupo que le bajás más la glucemia versus a otro grupo que no le bajás tanto. El grupo que le bajás más, de cualquiera de las maneras que dijo Patricia, es el grupo de tratamiento intensivo. Perfecto. Gracias, Manu. Gracias. La que sigue sin... Bueno, esto acá compara los estudios, en qué eventos disminuyó
el tratamiento intensivo y lo que disminuyó fue el tema de eventos no fatales, ¿sí? Sobre todo esto que ven más a la derecha que está marcadito, y más a la izquierda. Y a la derecha tienen otras, que es la microalbuminuria y la fotocoagulación, ¿sí? Que es lo que hablábamos, la microalbuminuria del Advance, y la fotocoagulación se vio en el UKPDS sobre todo 33. Pero para que vean que estas dos son variables subrogadas, ¿sí? Esto de la fotocoagulación panretiniana es una variable subrogada y uno podría inferir que por eso tienen menos retinopatía diabética los pacientes y menos microalbuminuria, ¿sí? La que sigue. Bueno, acá lo que vemos es que esto hasta este punto, ¿no? Hasta estos años, más o menos 2008, 2009, 2010, pero a partir del 2015 empieza a haber otros fármacos que demuestran disminución de eventos cardiovasculares bastante importantes, pero sin mover demasiado la hemoglobina glicosilada, bajando muy poquito. Estos sobre todo son las incretinas, ¿se acuerdan cuando hablamos del efecto incretina? Sí. Al principio de todo, con la glucosa oral. Bueno, esto se vio con estas drogas, con las incretinas y con los inhibidores SGLT2, que ya lo vimos en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, esto nos hace cambiar un poco el paradigma de intensivo versus convencional. ¿Por qué? Porque hay drogas que han disminuido eventos cardiovasculares sin mover demasiado la hemoglobina glicosilada, ¿vale? Es decir, no estaría todo dirigido al objetivo de hemoglobina glicosilada. ¿Se entiende? La que sigue. Bueno, acá esto es tratamiento no farmacológico de la diabetes. Como ustedes saben, la diabetes tiene, como decimos siempre, el tratamiento es una mesa con 4 patas. Una pata es la alimentación saludable, otra pata es la actividad física, la educación y el tratamiento farmacológico. Cuando falta una pata, la mesa se cae, ¿sí? O sea, el paciente que tiene prediabetes siempre se tiene que ir con consejo de alimentación saludable, lo tenemos que decir, de explicar cómo es que debe comer, y consejo de actividad física, eso es básico. Y luego vemos si necesita o no necesita tratamiento farmacológico. La que sigue. Esto es un estudio que está muy lindo, que te muestra, fíjense, la incidencia de diabetes, cómo es el escalón más bajito de verdes con el estilo de vida, ¿sí? Después la metformina, que mejora un poco más, y el placebo, que no mejora, ¿sí? Pero el estilo de vida es fundamental para el control de la diabetes. La que sigue. Bueno, esto es el plato saludable, esto que hablamos siempre, de que en pacientes con sobrepeso y diagnóstico de diabetes tienen que perder peso, tienen que fraccionar las comidas, 4 comidas y 2 colaciones. Esto permite una reducción bastante alta de la glicosilada de 0,5 a 2%, y el típico plato que ustedes ya conocen, el que se divide en 3, que la mitad es todo verduras de todos los colores, un cuartito de hidrato de carbono y un cuarto de proteína, ¿sí? La que sigue. La actividad física, que es otra de las cosas, obviamente esto es con actividad moderada, ¿sí? De 150 a 300 minutos semanales, y también ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza va a ser el aumento de la masa magra, ¿sí? Y ejercicios de estiramiento y de equilibrio 2 veces por semana. La que sigue. Esta es de historia, pero no estamos de tiempo para historia, así que la que sigue. Bien, arrancamos con insulinas entonces. Insulinas tenemos las insulinas de larga, ¿sí? De vida media larga, que son las intermedias y prolongadas. La intermedia es la NPH, y las prolongadas son glarginas, de Temir y de Gluden, ¿sí? La NPH es la protamina zinc, o sea, se la adicionan proteínas y demás para que la absorción sea más lenta. Y después tenemos tres prolongadas. Y también tenemos las insulinas rápidas, que son las que actúan, ahora vamos a ver, en tiempo mucho más cortito, que tenemos la regular o cristalina,
Y tenemos las ultra rápidas, que son las análogas, que es asparticla, glulicina y lispro, ¿sí? Esas son todas las rápidas que disponemos. Seguimos. Esto les muestra un poco la historia, cómo fueron sintetizándose las insulinas. En la década la insulina se sintetizó por primera vez en 1921, y la NPH en 1950. ¿Cómo se aplica la insulina? ¿Saben cuál es la vía de administración de la insulina? ¿Subcutánea? Subcutánea, ¿qué más? ¿Y endovenosa? Y endovenosa, ¿sí? Que las usamos sobre todo para las urgencias y para las complicaciones graves, ¿sí? Todas estas que ustedes ven acá son subcutáneas. La NPH, la glargina de 100 unidades mililitro, la de Temir, la glargina de 300 unidades mililitro y la de Gludec, ¿sí? La insulina rápida, regular, cristalina es la rápida que se puede poner endovenosa, ¿sí? Todas estas que ustedes ven acá son subcutáneas. ¿Está bien? La rápida, regular o cristalina se usa endovenosa para pacientes internados, pacientes con bomba, pacientes con circunstancias clínicas graves especiales, ¿sí? La que sigue. Esto es para que vean que esta es una de las insulinas, glargina, que se le adicionan proteínas a la molécula. Lo que se hace con la molécula de insulina es meterle cosas, proteínas, ácidos grasos, cosas para que la absorción sea más lenta en el subcutáneo, ¿sí? ¿Qué logro si la absorción es más lenta en el subcutáneo? ¿Por qué estoy todo el tiempo tratando de adicionarle cosas a la insulina para que se absorba? Puede ser para que tengamos un nivel más estable y sostenido, porque si lo vamos endovenoso va a ser rápido. O Claro. sea, lo mismo si no tuviera eso. Claro, pero está bien, más sostenido en el tiempo, está bien, y eso es vida media más larga, ¿sí? Claro. La idea es que el paciente se pinche la cantidad de menos veces en el día posible, ¿sí? Y el hecho de que dure un poquito más hace que se pinche menos veces, ¿se entiende? La que sigue. Esta es la de Temir, que esto se le adiciona ácidos grasos, la que sigue. Bien, acá tenemos, ¿ven la curvita de la NPH? Es una, y para que vean cómo comparar la glargina, ¿sí? Estas dos son lentas, se usan las dos. La primera que siempre elegimos nosotros es la NPH, ¿sí? Por costo, básicamente. Pero es igual de eficaz. La que sigue. Ah, bien. Esto lo que muestra básicamente es lo único que nosotros logramos con los análogos lentos, que son la de Temir, la de Gludec y la glargina, es menos hipoglucemia nocturna en el paciente que tiene hipoglucemia nocturna, ¿sí? Después la eficacia con la NPH es exactamente igual. La que sigue. Estas son las rápidas, ¿ven? Esta es la regular, y al lado tienen las análogas, que son la lispro, asparticla y glulicina. Y acá tienen cuando el inicio, el máximo de acción y la duración, ¿sí? La que sigue. Bien, esto es lo mismo, puse esta fotito solo para que vean los distintos tipos de lapiceras que pueden usar los pacientes, y que también los pacientes pueden usar los viales, ¿sí? Que es el frasquito con la jeringa de tuberculina o de insulina, que el paciente carga con esa jeringuita y se aplica. Cada una de esas rayitas, esta jeringa tiene 1 mililitro, y cada una de esas rayitas son 2 unidades de insulina, ¿sí? La que sigue. Esta es la bomba de insulina. Es solo para que vean que en algunas circunstancias clínicas, el paciente, ya sea por mucha variabilidad, o sea, el paciente tiene mucha inestabilidad en el manejo de la glucemia, porque es un paciente joven, que encima es deportista de alto rendimiento, ¿sí? O en pacientes diabéticos tipo 1 que hacen mucha hipoglucemia nocturna asintomática, que eso es bastante grave, en esos tipos muy específicos pacientes se puede indicar la bomba de insulina, ¿sí? Este es el antecedente de la bomba de insulina. La que sigue. Vieron que es una mega mochila. Estas son las
bombas y ahora nuevas, que son esos aparatitos chiquitos, ¿sí? Como ustedes ven, tiene una agujita que ahí infunde la insulina. La insulina que se usa en la bomba es la rápida, ¿sí? No se usa otra. Tiene un catéter de teflón o de acero que se cambia cada 72 horas más o menos, y ahí va alargando la insulina. Se la programa, la que sigue. Estos son los aparatitos que programan la liberación de insulina, que es por bloques, y ahí ven el cartucho, ¿ven la jeringuita? ¿La ven? Ahí se carga la jeringa más o menos cada 6 meses, ¿sí? La que sigue. Esto es para que vean modelos nuevos, ves que son más chiquititos, más finitos, y tienen como una especie de celular que con eso se setea y el médico puede bajar también la información de ahí. La que sigue. Esto es cómo se secreta la insulina y los picos que le das en relación a las comidas, ¿sí? Esto se puede setear también, si el paciente tiene alguna circunstancia clínica, también setea si podés subir o bajar la insulina. Ejemplo, si tiene una infección urinaria, o si justo ahí va a correr o va a hacer deporte, ahí se setea el aparato. La que sigue. Bien, formas de insulinizar. Tenemos sobre todo el tratamiento convencional, que es el basal, que es como decíamos con las insulinas lentas, y el tratamiento intensificado, que es basal bolo. El bolo es la rápida que yo le doy antes de las comidas, ¿sí? Esos son los dos tipos de insulinización. La que sigue. Esto es lo mismo, la que sigue. Perfecto. Sí, la que sigue. Bien. Primero, lo que tenemos que hacer, o sea, este es un paciente, pensemos en diabéticos tipo 2, es un paciente que vos ya le diste la alimentación, ya le diste actividad física, le diste una droga, 2 drogas, 3 drogas, y sigue con glucemias altas. Con glucemias de en promedio 250 en forma persistente, o más de 10 de hemoglobina glicosilada en varias, te diría en 2 o en 3 determinaciones, esos son pacientes que hay que insulinizar, ¿sí? Esto ahora lo vamos a ver en un cuadrito, pero lo digo claro porque lo solemos tomar cuáles son las indicaciones de insulinización en un paciente diabético tipo 2, ¿sí? En ese caso, yo primero selecciono el tipo de insulina, habitualmente es NPH, se empieza con una dosis a la noche, ¿sí? Y se dejan algunos agentes orales, como por ejemplo la metformina, que me ayuda para sensibilizar a los tejidos a esta insulina, ¿sí? Siempre la primera dosis es en consultorio, porque yo le tengo que explicar al paciente cómo agarra la lapicera, cómo carga las dosis, cómo pone la agujita, dónde tira los descartables, cómo la conserva, ¿sí? Se conserva en heladera, está bien en la puerta de la heladera, no se mete en el congelador, no se mete en el freezer. La aguja o el vial que está usando lo puede tener afuera, ¿sí? Mientras lo esté usando. Obviamente no lo va a dejar arriba de la heladera, o arriba de la estufa, o al sol directo, ¿sí? Pero lo puede tener en temperatura ambiente. Y la primera dosis se pincha en consultorio. Yo le explico en dónde y todo, como para que vea que está todo bien, y ya la segunda dosis la hace en su casa, ¿sí? La que sigue. Esto es para que vean cómo después yo evoluciono, cómo sigo titulando la insulina. Esto, la primera dosis la hago hasta que tenga la glucemia en ayunas en rango, ¿sí? Una vez que tiene la glucemia en ayunas en rango, tengo que ver cómo están postprandiales, ¿sí? Y preprandiales. Si sigue alta, puedo adicionar una segunda dosis de insulina lenta o bien una tercera. La que sigue. Esto es más de lo mismo y continúo con metformina, ¿sí? Siempre el tratamiento cuando uno insuliniza es la metformina. Tengo que dejar la metformina que me ayude, ¿sí? La que sigue. Está bien. Profe, una pregunta. Sí. O sea, damos la metformina con la NPH. Claro. Ah, listo, ya está, era eso. Habitualmente el paciente Lucio ya viene con metformina, ¿viste? Ah, bien. Porque lo que vos haces primero es darle la metformina como primera opción, ¿sí? El paciente ya está con metformina. Lo que yo hago, porque no anda bien, porque sigue con glicadas arriba de 10, es sumarle la insulina.
¿sí? Lo que pasa es que a veces el paciente viene con metformina, con una sulfodroga o con alguna otra tercer droga. Entonces lo que yo hago cuando meto la insulina, dejo la que más me sirve, que es la metformina, y el resto la saco, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me va a dar beneficio mayor, por un lado, y por otro lado, por el riesgo de hipoglucemia, ¿sí? La que sigue Sí, sin... profe. O ya. Esto es más o menos lo que estuvimos hablando, es el algoritmo de insulinización. De todas formas, no me interesa tanto que se acuerden de esto finito, sino de las indicaciones para insulinizar, que ahora las vamos a volver a repasar, cuándo insulinizo un paciente, con qué insulina arranco, lenta, ¿sí? Y cuál es cómo hago el seguimiento del paciente que se insuliniza, ¿sí? Es muy importante que yo, el paciente que se vaya a insulinizar, que sepa usar el glucómetro, ¿sí? Obviamente. ¿Por qué? Porque va a tener que controlarse un poco más cerquita que un paciente no insulinizado, ¿sí? Entonces tiene que saber básicamente cómo tomarse la glucemia y qué hacer en caso de hipoglucemia. ¿Cuál es la hipoglucemia? ¿Con qué valor defino yo hipoglucemia? No sé. Menos de 70, ¿sí? Menos de 70 es hipoglucemia. Y yo lo tengo que entrenar al paciente en identificar esa hipoglucemia. O sea, si yo tengo sudoración, palpitaciones, sensación de hambre, cambios en el humor, temblor, que se pincha el dedo, porque tengo que descartar que no tengo una hipoglucemia. Si tiene una hipoglucemia, menos de 70, pero el paciente está despierto, está bien, lo que se le indica es que adelante la comida que le estaba tocando. Por ejemplo, en ayunas, el paciente se pincha y tiene 65 y son las 7 de la mañana y se está haciendo el desayuno. ¿Qué tiene que hacer? Comer algo rápido, ¿o no? Tomar Claro. el desayuno, claro, ¿sí? Tomar el desayuno. Ahora, si el paciente tiene hipoglucemias mucho más importantes, si está en la calle, por ejemplo, está en la vereda, ¿qué tiene que hacer? Y me imagino, o se come un caramelo que vaya al médico. Claro, le decimos que tenga siempre encima 1, 2, 3 caramelos. O bien sobrecitos de azúcar. Y si es un juguito, mejor. O sea, tiene que ser carbohidrato de acción rápida, ¿sí? Y si es líquido, mejor, porque si es líquido se absorbe más rápido. Un jugo bagio, un té con azúcar, algo que sea líquido, ¿sí? Y si no puede tomar ningún líquido, caramelo, sobrecito de azúcar, algo. Y obviamente que nos avise, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tiene varias hipoglucemias, es un paciente que hay que ajustarle el tratamiento, ¿está bien? Hay que bajarle la insulina. La que sigue. Muy bien. Efecto secundario, ahí ven, tienen la fotito donde se aplica la insulina, ¿sí? Sí. Es en el subcutáneo, entonces es en la parte gordita debajo del hombro, es en el abdomen y tiene que ir rotando, y es en la parte anterior del muslo, ¿sí? También puede ser acá en la chicha, acá atrás, en el rollito de atrás, ahí también puede ser. Lo importante es que el paciente tiene que rotar el sitio de inyección, ¿sí? Y estos son los efectos secundarios. Hipoglucemia, que es el que más miedo le tenemos, por eso es importante educar al paciente en cómo identificar y cómo tratar la hipoglucemia. El aumento de peso, porque ¿qué dijimos que hace la insulina? Es anabólica. O Claro, sea, es va a aumentar anabólica, todo. aumenta de peso. Edemas, lipodistrofias, que son los que ustedes ven ahí en la fotito, que son pueden ser lipohiperdistrofias o lipohipodistrofias, pero son esos turulos que tienen en el abdomen. Es muy común que no se vean, entonces yo no solo tengo que verle la panza al paciente, sino que tengo que palparlo. Y lo otro, que cuando el paciente viene con mal control, una de las cosas que yo tengo que chequear es que se esté aplicando bien la insulina, ¿sí? Porque a veces se le aplica mal o a veces se le aplican las zonas de lipodistrofia porque duele menos. Y en las zonas de lipodistrofia, ¿qué les parece? ¿Se va a absorber más o se va a absorber menos la insulina?
Y menos, porque tiene que atravesar los lípidos, ¿no? Claro, menos. Entonces son pacientes que vienen con mal control, pero no porque esté mal la titulación, sino porque se aplica en el lugar donde no se absorbe, ¿sí? Por eso es fundamental revisarle la panza. La que sigue. Esto, acuérdense, por favor, importante. Indicaciones. Embarazo, ¿sí? ¿Por qué? No se damos hipoglucemiantes orales en la embarazada. Tiene que ser insulina, ¿sí? Las insulinas que se usan en el embarazo son la NPH o la Levemir, y es la rápida o la Spártica para las rápidas, ¿sí? Esas son las insulinas que usamos en embarazo. En diabetes gestacional, obviamente en diabetes tipo 1, porque son pacientes que requieren insulina desde el diagnóstico. Y en el caso de diabetes tipo 2, cuando no hay respuesta a 3 drogas, cuando la glucemia está persistentemente arriba de 250 y cuando tienen hemoglobinas glicosiladas arriba de 10. Y lo que decíamos antes, en pacientes internados, infartados, con cetoacidosis, con hiperosmolar, tiene indicación de insulina endovenosa. ¿Y cuál es la insulina endovenosa que se usa? La rápida puede ser. La rápida, muy bien. Rápida, regular, cristalina es la insulina que se usa en forma endovenosa. El resto las uso subcutánea. ¿Está bien? Si yo le doy NPH endovenoso a un paciente, lo mato. Sencillo como eso. Bien. Yo después voy a ver, no conseguí para mostrarles, pero voy a ver si busco para ver cómo se ve la NPH, la insulina NPH, ¿sí? Porque es una suspensión, ¿sí? No es una solución. Entonces es como blanca, como una leche que va y viene, eso es así, la NPH es así, ¿sí? La que sigue. La que sigue, ¿sí? Vamos con hipoglucemiantes orales. Este cuadro les muestra todos los hipoglucemiantes. Los que vamos a ver ahora son los del cartel rosa, ven que se dicen sensibilizadoras, ¿lo ven? Sí. Sí, sí. Se ve. La metformina, las glitazonas y vamos a ver las sulfodrogas en el cartel gris de secretagogos. Sí. Esos son los hipoglucemiantes orales que vamos a ver ahora. El resto los vamos a ver la próxima. La que sigue. Bien, vamos con las sulfonilureas. ¿Qué es lo que hace la sulfonilurea? Esta es la célula beta del páncreas, ¿ven? ¿Ven el canal de potasio a la izquierda? Sí. Tiene un receptor de sulfodrogas. Ahí se mete la sulfodroga y lo que hace es cerrar el canal de potasio, ¿sí? Esto lo que hace es despolarizar, aumentar la entrada de calcio, despolariza la célula beta y, como vimos antes, libera por exocitosis la insulina, ¿sí? Estos son ejemplos de sulfodrogas de primera generación, de segunda y de tercera. Las que más se usan son la glicazida, la glibenclamida y la glimepirida, ¿sí? Y hacen una disminución de glicada entre 1.5 y 2 puntos, ¿sí? La que sigue. Estas drogas tienen sobre todo eliminación renal. Ojo con los insuficientes renales y las sulfodrogas. Hay que ajustar el clearance. Menos de 30 no puedo dar las sulfodrogas, salvo, a ver si la tengo acá, salvo la glipizida. Esa es la única que yo puedo dar con clearance de menos de 30, con mucho cuidado, ¿sí? La realidad, como regla general, estas sulfodrogas las tengo que dar con clearance de más de 30. ¿Por qué? Porque se eliminan todas por vía renal, ¿sí? La que sigue. Aumentan efectos adversos. Aumentan el riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Acuérdense que liberan insulina, entonces pueden generar hipoglucemia. Hay que adiestrar al paciente a que coma, que no haga largos periodos de ayuno, ¿sí? Tiene que sentarse y comer las 4 comidas al día, /6 con las colaciones, ¿sí? El alcohol inhibe el metabolismo, por eso hay que decirles que no tomen alcohol mientras están con tratamiento con sulfodrogas. Y acuérdense que los antagonistas, por ejemplo los beta bloqueantes y los simpaticolíticos, lo que hacen es
inhibir las hormonas de contrarregulación, ¿sí? Y por eso puede aumentar el tema de la hipoglucemia. Ojo con eso. Y luego, bien, y nada más. La que sigue. ¿Qué pasa con las sulfodrogas y las hipoglucemias? ¿Sí? Acá tienen la tasa de hipoglucemias que produce cada una de ellas, y otro efecto adverso que tienen es el aumento de peso, ¿sí? Que es el de Homero. Entre 1 y 3 kilos puede aumentar peso. La que sigue. Otros efectos adversos más raros son la falla secundaria, o sea, yo estimulo el páncreas a que libere insulina, que libere insulina, que libere insulina, hasta un momento que el páncreas se va a trancar, ¿sí? Esa es la falla secundaria de las sulfodrogas. Y después puede haber alteraciones hematológicas, alteraciones cutáneas y gastrointestinales. Las alteraciones hematológicas y las cutáneas son comunes a todos los grupos farmacológicos que veamos con sulfa, y lo vamos a volver a retomar en antibióticos. Pero recuerden que todas las sulfodrogas, por ejemplo el Bactrim, que es trimetroprima sulfametoxazol, cuando tienen sulfo, pueden dar alteraciones hematológicas y cutáneas, ¿sí? Para unir un poco con otros grupos farmacológicos, ¿sí? Lo vamos a retomar en antibióticos. La que sigue. Contraindicaciones de las sulfodrogas, la diabetes tipo 1, acuérdense que el diabético tipo 1 no tiene insulina, o sea que yo no le voy a dar nada que secrete nada, porque no genera, no secreta insulina, ¿sí? Al cohete. Embarazo y lactancia, no doy hipoglucemiantes orales en embarazo y lactancia, salvo algunas circunstancias especiales, pero la metformina, no la sulfodroga. Como decíamos, ojo con la insuficiencia renal y las alergias. La que sigue. Bueno, la evidencia acá es que no hubo cambios significativos en mortalidad, pero sí disminuyó complicaciones microvasculares, ¿sí? Lo que decíamos al principio de la fotocoagulación. La que sigue. Vamos con la metformina. Esto hasta acá, sulfodrogas. Vamos con la metformina. Acuérdense de algún nombre de sulfodrogas, las que más usamos: glibenclamida, glimepirida, glipizida, ¿sí? Vamos ahora con las biguanidas. Biguanidas, metformina solamente vamos a ver. La otra ya se interrumpió del mercado. Lo que hace la biguanida es estimular una mepequinasa, que en definitiva lo que hace es disminuir la gluconeogénesis en el hígado. Vale decir, inhibe la síntesis de glucosa por parte de ella, ¿sí? La que sigue. Tiene otros efectos además. La que sigue, poneme vecino. Bien. Tiene otros efectos en otros órganos también la metformina. Disminuye la captación de glucosa en el tubo digestivo, ¿sí? Aumenta la secreción de las incretinas, de este efecto incretina que hablábamos al principio, y aumenta los receptores de incretina a nivel del páncreas, ¿sí? O sea que yo lo doy no solamente por el efecto en el hígado, sino que tiene otros efectos a nivel en el tracto gastrointestinal, en el músculo y en el páncreas, ¿sí? Acuérdense de todos los efectos de la metformina. La que sigue. Esto es cómo disminuye la glucosa, las distintas dosis de insulina, de metformina, perdón. La que sigue. Otra, tiene buena disponibilidad bioral la metformina, baja unión a proteínas, vida media de 2 horas, y la tengo que ir titulando de a poquito, ¿sí? Primero doy 500 miligramos, no importa. Lo que ustedes tienen que saber es que la doy de a poco y semanalmente voy aumentando la dosis. La que sigue. Efectos adversos. Muy frecuente. Diarrea y dolor abdominal, ¿sí? 15-20%. Muy infrecuente, pero grave, acidosis láctica, ¿sí? Y reducción de B12 también en un porcentaje de pacientes. La que sigue. Contraindicaciones: insuficiencia renal, porque se elimina por riñón, y menos de 30 de clearance tampoco podemos dar la metformina, igual que las sulfodrogas. Insuficiencia cardíaca tampoco la puedo dar. En infarto de miocardio, en shock, en sepsis o en falla hepática tampoco la puedo dar, pero son circunstancias muy agudas. En consultorio el paciente viene, lo primero que yo le tengo que dar en el diabético es metformina. La que sigue. Esto es lo que hablamos de
los eventos, de cómo se vio en el UKPDS la disminución de todas las causas de mortalidad, de infarto de miocardio y de muerte relacionada a diabetes. La que sigue. Estos son otros metaanálisis posteriores donde se vio que era neutro en eventos cardiovasculares. Pero lo cierto, eso es porque en el UKPDS los pacientes eran más jóvenes y tenían menos tiempo de diabetes. Pero la verdad es que la primera opción siempre va a ser la metformina, ¿sí? Por estos eventos, disminución de eventos cardiovasculares mayores en el UKPDS. La que sigue. Seguimos, sí, porque si no, no vamos a llegar. Esto es, sí, sigamos, a ver la que sigue. Ah, no, y ya terminamos. Ah, joya. Bien, son menos 10. Nada, entonces les cuento este cuadrito. Este es un metaanálisis donde ven, acá tienen todas las sulfodrogas y la metformina y las insulinas. El cuadradito verde es el de beneficio. Y como ven, se ve beneficio en metformina, en eventos cardiovasculares mayores, ¿sí? En el resto, el beneficio no está muy claro, incluso hay daño, sobre todo con glimepirida y stroke, ¿sí? Esto es un resumen de evidencia. Pero, para que ustedes sepan, primera opción, siempre metformina. Después puedo dar, si no controla el paciente, una o dos alternativas vía oral, como puede ser sulfodroga y alguna otra que vamos a ver la clase que viene, y si no anda bien con esto, se insuliniza, ¿sí? Siempre hablando de diabetes tipo 2, ¿sí? Bueno, lo dimos cagando. ¿Dudas, preguntas, consultas? Profe, Sí. yo tengo una... Sí. perdón, Lucy, sí. No, decilo vos. Profe, en eso que dice que es neutro en eventos cardiovasculares, ¿cuál sería entonces? Creo que se hace un Esos son metaanálisis posteriores, Emily. Y lo que se vio es que este beneficio que nosotros vimos en el UKPDS, tan marcado, que disminuía muchísimo los eventos cardiovasculares mayores, no se replicó en estudios posteriores. Pero la evidencia del UKPDS es tan pesada, la droga es barata, es segura, baja de 0,5 a 1,5 de glicosilada, es bien tolerada y entonces por todas esas cosas se da como primera opción. Independientemente de lo que encontramos después, pues si vos vas a las guías, las distintas guías, siempre te da como metformina la primera opción de tratamiento de pacientes. Listo. ¿Sí? Gracias, profe. No. Yo digo por el puntaje a veces que ponemos en la guía, en la parte de eventos. Pero... Está bien, lo correcto sería poner esto, que disminuyó eventos cardiovasculares mayores en el UKPDS, que es un estudio largo, un estudio grande, un estudio bien hecho. La salvedad es que fue en pacientes más jóvenes y con menos tiempo de diabetes que el resto de los estudios hechos con metformina. Esa es la no crítica, pero sí la diferencia que uno puede encontrar. Pero así todo, con esa calidad de evidencia, disminuyó eventos cardiovasculares mayores. ¿Sí? Y por eso se elige como primera opción. Gracias, profe. No. Chicos, yo tengo una pregunta. Nosotros teníamos en la sala de situación la información de que ustedes habían visto diabetes hace un par de semanas en MIC. Esto quería confirmarlo, a ver si es así y si más o menos entienden lo que es la diabetes, porque estamos, digamos, lo estamos dando rápido, sabemos que es un temazo, o sea, saber si entienden qué es la diabetes, la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, mínimo manejo de la fisiopatología o de la fisiología. Estas cuestiones, ¿ustedes lo han visto? Lo acabamos de ver en MIC. Por eso, sí, la idea es que lo acaban de ver. O sea, lo tienen fresquito, mejor que lo acaban de ver. ¿No? Pero sí. Lo vieron todo esto. O sea, digo, porque Patri hizo una cosa, un recorrido muy, muy rápido, obligada por la cuestión de tiempos, pero también estamos asumiendo esto, digamos, como que no necesitamos tanto meternos en la fisiología en toda esta cuestión. ¿Es así o no? Pero bien. Sí, profe, lo vimos en MIC y también lo vimos en ARTI 4, si no me equivoco.
algo de la fisiopatología y todo eso. Bueno, y de todas formas, yo espero que la tecnología me acompañe para el taller de obesidad, que es ahora, esta semana, el sábado. Vamos a retomar este tema y vamos a retomar el porqué de la resistencia a la insulina, vamos a ver qué pasa con la grasa, con la relación grasa, masa magra, y qué es lo que pasa con los receptores de insulina. Lo vamos a volver a retomar, pero sobre todo en relación a lo que es obesidad y diabetes tipo 2, ¿sí? Sepan bien la diferencia entre la diabetes, dos tipos, hay más diabetes, pero básicamente diabetes tipo 1 y tipo 2, y cómo debuta cada una de ellas, que son distintas, ¿sí? Son entidades completamente diferentes. Perfecto. Sí, 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 a mí particularmente me falta como repasarlo porque lo vimos el lunes en MIC, pero bueno, hoy teníamos el parcial de Medicina del Deporte, entonces bueno, mucho no pude repasar, pero sí, lo vimos. Ah, ¿lo vieron este lunes? Sí, Claro. este lunes. Sí. Ah, bueno, joya. Bueno, Bueno, Sí, tal vez nos faltaría eso, como saber bien el tema estudiado, pero sí, lo dieron los profes, lo dieron completo el tema. joya. Sepan esas dos entidades, tipo 1 y tipo 2, la tipo 2 que está relacionada con el sobrepeso, inicio más insidioso, síntomas cardinales, esto que decíamos de que la resistencia a la insulina lo que genera en un 5 a un 10% de pacientes por año es el paso a la diabetes, ¿sí? Y la diferencia con el tipo 1. El tipo 1 es la diabetes del niño, la diabetes el pico de diagnóstico es a los 14 años y es por una cuestión inmunológica, es la destrucción total del páncreas con la ausencia total de insulina, ¿sí? No hay insulina. Entonces, hacen cuadros de cetoacidosis diabética graves y tienen que insulinizarse desde el comienzo de la enfermedad, distinto del diabético tipo 2, ¿sí? Ahora, otra cosa importante para saber es que por esta epidemia de obesidad y de sedentarismo se están diagnosticando diabetes tipo 2 en personas cada vez más jóvenes, me refiero a niños, ¿sí? Niños de 10, 11, 12 años, ¿sí? Ya estamos viendo eso, pero por esto de la epidemia de obesidad. ¿quieren ustedes preguntar? No. Ya, Cintia, vos podés, cuando quieras, podés cortar, salir y... Cintia, 1958. Gracias. Bueno. Profe, yo acá grabé la clase, ¿a quién se la tengo que mandar? Después me mandás un enlace, ¿puede ser? Por Dale. campus. Sí, sí, profe. Mando el drive. Sí. Bueno, después podemos sumar también en la segunda parte algo un poquito más profundo de esto, ¿no? De alimentación, que quizás que es un tema importante para los pacientes diabéticos, que hay un montón de cosas. Y bueno, ya lo vemos más tranquilos en la segunda parte, si no. Sí, profe, Dale. ahora para medicina del deporte, bueno, tuvimos un artículo que era sobre actividad física y diabetes, así que también nos puede servir. Lo tuvimos que estudiar y todo, así que... Esto Bueno. no nos lo quieren pasar, así nosotros también podemos integrar un poquito lo que ustedes ven y digamos, ¿lo vemos? Sí, sí, no hay problema. Pásenselo en el mismo enlace a Cintia y nosotros ella nos lo comparte. Bueno. Buenísimo. Gracias a Manu y a Cintia por el aguante. Disculpas por la desprolijidad. Espero que hayan entendido. Cualquier cosita igual, ya saben. Duda, pregunta, consulta, nos la hacen por mail o en los TPs. Y si quieren, ahondamos un poquito más. ¿Sí? Gracias, profe. Buenísimo, sí, sí, se entendió todo. Nos vemos. Gracias, profesor. Sí, entendió. Dale, Gracias. 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 Chao, hasta luego. Chao.